Mientras muchos caminan como si nada buscando su nueva cámara, Sony acaba de tirar un bombazo, pero así vea, calladito, no hizo bulla, simplemente tiró la piedra a ver qué pasaba y créanme que estas cámaras nuevas de Sony pueden romper el mercado del próximo año. Hey Saiyajines, ¿cómo van? ¿Cómo andan? Yo aquí con un nuevo video. Soy Fabián, para los que no me conocen y en esa oportunidad vengo a hablar de algo que no muchos están hablando, de un temita, mejor dicho, de una cámara que acaba de lanzar Sony, un par de cámaras que créanme van a romper el mercado del próximo año. Primero me tomo un cafecito porque vengo de una gripa. Aquí estoy con mi cara bien flacuchenta. No. Flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones, pero aquí de nuevo haciéndoles videos y no podría traer otro tema que las nuevas cámaras de Sony, que vea, así calladito va Sony y eso va a romper para mí el mercado del próximo año. Así que vamos a ver de qué les estoy hablando. Un cafecito primero. Uy, sí lo necesitaba este café. Pues entremos en materia y les estoy hablando de las nuevas cámaras de Sony, la PXWZ200 y la la HXRNX800. Pinches manes de Sony no han aprendido a poner nombres fáciles. Y lo más interesante es que estos nombres no se parecen y las cámaras son idénticas, salvo un par de diferencias entre una y la otra. Pero antes hablemos un poquitico de contexto. En esta carrera de hacer videos, todas las marcas se han desbordado en hacer nuevos modelos, tratando de segmentar, ¿no?, el tipo de videógrafos, el tipo de personas que están haciendo contenido. Por ejemplo, la gente que hace vlog. Entonces Sony saca sus series ZB. La gente que le gusta el tema del video, pero también es fotógrafa, saca su serie A7, la A7 IV, las cámaras híbridas de Sony. Panasonic no se queda atrás y también saca un par de cámaras. Nikon se mete en la pelea y Blackmagic sale diciendo que van a hacer cámaras de cine al mejor precio. Pero hay un mercado de cámaras que se llaman las camcorder, más o menos así lo pronuncio yo, no sé. Es un segmento de cámaras que son estas cámaras todas en uno. No son la típica handycam del paseo de hace años que el papá sacaba esa camarita a grabar todo, no. Es una cámara más robusta, pero no todo el mundo la tenía digamos, en el radar, porque este tipo de cámaras para los creadores de contenidos tenían cosas que realmente no llamaban mucho la atención porque eran hechas más que todo para hacer videos tipo de concodes de televisión. Y esto pues sacaba de onda a muchas personas. Y todas las marcas nos han vendido el tema de que nos venden un cuerpo y nos tiran hijo de mil tipos de lentes, entonces que lentes de marcas terciarias, entonces ya hay un mar de lentes y al final usted termina comprando una cámara con muchos lentes y la cuenta se le empieza a ir de precio. Pero Sony acabó de lanzar hace poco, estaba yo muy enfermo, por eso el video apenas lo saco ahora, no podía ni hablar. Me saca unas cámaras un día por la noche, me llega ahí la notificación de Sony y voy a yo a revisar a ver con qué van a salir y me sacan un par de cámaras que me dejaron loco. Y aquí es donde yo digo, Sony, ¿qué estás haciendo? Estás partiendo el mercado porque ya esa segmentación que hay de cámaras está cada vez, la brecha entre una y otra son muy delgaditas, ya es muy hilar muy fino. Pero cuando sacan una cámara, que es esta, la PXWZ200, una cámara todo en uno, ¿no? Esa es una cámara como para dummies, pero muy poderosa y con cosas que las cámaras de las otras gamas no tiene, que es un adicional, y es estos codecs para televisión, ¿no? Para hacer estos reportajes, para hacer estas transmisiones en vivo en una cámara muy pequeña. Y lo mejor de todo es que no se volaron de precio. Así que, sin más preámbulos de este contexto creo que se me fue largo, vamos a hablar de estas cámaras que son la PXWZ200, la HXRNX800. Parecen cámaras muy diferentes, pero realmente son primas hermanas. Tienen una pequeña diferencia entre la una y la otra, y es que y es las salidas. Por ejemplo, la más, digamos, la más robusta, que es la Z200, tiene estas salidas de aquí, SDI, son salidas SDI que no trae la otra cámara. La otra cámara es igual, pero estas salidas no las trae. De una vez,
para que los que andan de pronto un poquitico, que esas salidas que son, las salidas SDI son salidas profesionales. Por ejemplo, si usted está haciendo un reportaje y haciendo una transmisión en vivo, si usted se va por el mero cablecito, ese cable a 10 metros o a 5 metros o de un máster que esté tirando señal, esa señal se va a empezar a perder, esa señal digital va a empezar a tener muchas desmejoras en la calidad, pero con los cables o estos cables SDI no van a tener ese problema, van a mantener la calidad que está tirando la cámara hasta el punto de transmisión o a donde llegue ese cable. Listo, por eso son profesionales y son las que se usan en el cine. Esa es la gran diferencia. Y otra diferencia que tienen estas dos cámaras es que la más robusta, que es la Z200, va a contar con unos codecs que son especiales para televisión. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. La otra no. La otra no tiene eso y es la única diferencia entre las dos cámaras. Pero esa diferencia va a costar un billetico. Vamos a verlo más adelante. Listo. Tiene muchas cosas interesantes, pero una vez les digo, sí tiene Slot 3 y sí tiene Cinetón. O sea que esta cámara puede cuadrar colores con una cámara de Sony, diga usted una FX3, una FX30 o las cámaras de Cinema Line. O sea que esta cámara se acabó de meter en el mundo o en el segmento de las cámaras cinema de Sony. Y eso es muy interesante. Ahorita miremos un poquitico el video de presentación. Bueno, ahí hablan del 4K. Miren el zoom de este aparato. Miren el zoom de este aparato. Esta señora está lejos. Cuando digo lejos es lejos. La cámara no es grande. Procesador de inteligencia artificial de Sony. Súper chévere. Cámara lenta 4K 120p. Recuerden que tiene algunos recortes ahí. Miren que la cámara es pequeñita. La cámara es chiquita. No, es chiquita, es chiquita. Me parece fantástico. Viene de un oversample de 5K. Miren eso. Esto me parece fantástico. Miren la señora donde está. Y miren todo desde donde está el que está grabando. En la ñoña. Lejos. Dice que esto es una lente 35 milímetros full frame. ¿Ven? Pero miren. ¿Ah? Esto es loco. Bueno, la señora llega, una cámara, procesamiento de inteligencia artificial. Miren, es muy chévere porque tiene, es muy chévere porque tiene el 81% de todo lo que está grabando entra dentro de este tema de la inteligencia artificial. No coge toda la pantalla, pero un 81% creo que es más que suficiente para que la cámara empiece a reconocer eh, objetos, personas. Miren, todo el tema de... Oh, es que esta cámara está muy loca. Eso lo hace esta cámara sin ningún problema. Miren, le pueden tapar la cara a la muchacha, no la perdió, no la pierde nunca. Eso es la inteligencia artificial, no pierde. Digamos que predice un poco dónde va a estar el objeto o la cara o lo que esté enfocando para no perderlo. Y eso es chévere, eso me gusta. Vamos a ver, la cámara lenta. ¿Listo? Miren cómo se ve de bonito, miren. La calidad. Mira, abajo dice que hace un crop del 23%, no es un crop pequeño, es un crop grande, si hay que decirlo. Pero bueno, estamos hablando de una cámara de un solo lente, pues qué más le vamos a pedir a la vida, hombre, Saiyajines. La cámara es pequeñita, súper manejable, me gusta eso. Miren miren cómo pasa digamos, de sombra, miren, nunca la imagen se toteó, nunca, como el filtro ND inteligente, miren, me parece muy chévere. Nunca rompió el blanco, nunca rompió la imagen, jamás lo hizo. Mire, y ahí lo puede poner en manual para que uno lo maneje a su gusto, ¿no? Sí, porque pues no faltará el friki que quiera hacerlo todo manual. No, a mí ya me está gustando el tema de hacer cositas en automático. Miren, se guarda todos sus cosas. Miren, es pequeña, guarda en un maletín, sale para pintura y no con esos morrales infernales que para un alpinista cuando sale. El tema de las memorias. Maneja memorias express y las memorias normalitas. Aquí sí vamos a hacer aquí un pequeño corte. Y si hay algo que, bueno, de pronto en las conclusiones quiero anotar algo. Lo que he visto es que esta cámara no guarda o no puedes grabar externamente. Si yo le pongo un Atomos Ninja, no sé si él la deje grabar eso. Tengo esa duda. No sé si yo pueda grabar directo a una memoria, a un disco duro externo.
¿no? Como lo hacen las Blackmagic, las Panasonic. No sé, no lo muestran, no lo dicen. Creería que no. Bueno, ese es algo flaco en esta cámara. Que hubiera sido un tote que lo tuviera. Bueno, tiene el tema de unas entradas XLR sin ningún problema y obviamente tiene la zapata inteligente para muchos accesorios de Sony. El SDI, las salidas profesionales solamente en la Z200, no lo trae la otra. Y miren que ahí la señora saca una FX6, ¿no? Miren, y esta camarita que viene todo en uno es que me encanta. Todo en uno. Y miren, esta es con la Z200 y esta es la FX6. Prácticamente es la misma imagen, o sea, sí, es a ojo de buen cuero, cabe perfecto. Y se puede con la nueva aplicación de Sony, que es excelente, ¿no? Esta cámara ya viene para que esa aplicación la reconozca. Bueno, tiene temas de streaming, tiene temas de hacer transmisiones en vivo, bien chéveres. Bueno, ahí con otros aparatos de Sony nuevos chéveres que tienen, pero esto ya es muy especializado. Pero la cámara tiene esas capacidades de hacer transmisiones así deportivas en vivo, súper chévere. Miren aquí, wow. Una cámara muy versátil, pequeña, amable, chiquita. Miren. ¿Sí ven? Utiliza no pilas raras, las pilas, digamos, unas pilas muy comunes de Sony, ¿no? Que son, pues ya hay también muchas marcas terciarias que manejan una pila que, no la tengo por aquí, pero es la que maneja casi siempre las luces. Bueno, esto es el tema de esta cámara. Ahora hablemos de algo que mucha gente dice, el valor. ¿Cuánto cuesta esta hermosura de cámara? Pues yo yéndome a VIH, ¿no? La tienda donde yo consulto los precios, porque estos manes tienen muy buenas, a veces sacan muy buenas promos. Nos metemos aquí y nos damos cuenta de que la cámara, la top, cuesta 3.900, $4.000. Más taxes, eso va a ser unos $4.400. Y la más pequeña, $3.300. Yo me iría por la pequeña. Si usted es una persona que quiere o que tiene una cámara, está aburrido de estar comprando lentes, de que sus videos, usted ya sabe que sus videos son tipo streaming, tipo grabarse para un video de YouTube, hablar algunas cosas, de pronto salir a hacer algunas tomas y tiene muy interiorizado lo que está haciendo, yo creo que esta cámara, este todo en uno es perfecto, perfecto, ¿no? Vuelvo y digo, es un segmento diferente, pero es un segmento que se metió en el tema de los segmentos de Cinemaline y de creadores de contenido de Sony. Porque con esta cámara todo en uno, usted tiene todo en uno literal. Usted no necesita nada más, sino comprarle pilas a este aparato. Usted no necesita comprarle nada más a esto. O sea, digamos que el valor de $3.300 por la que no tiene esas salidas, porque yo, por ejemplo, yo no voy a hacer, no necesito salidas SDI. La otra cámara sí puede hacer transmisiones también, pero recuerden, las salidas SDI son salidas profesionales porque si yo estoy acá haciendo un noticiero que está haciendo una transmisión en vivo y de pronto necesitan mandar esa señal y el aparato por donde transmiten está lejos, 10 metros, ya la señal ya va mal si van con un cablecito digital. Las salidas SDI son profesionales. Puede tener 100 metros de cable y eso, la imagen que entra es la imagen que sale, la misma, no se daña en el camino. Pero como yo no voy a hacer ese tipo de transmisiones y el 99% de los que hacen videos creo que tampoco, pues la cámara más baratica, la de $3.300, póngale 3.500 con taxes, es más que suficiente porque es el mismo sensor, todo es lo mismo, todo es igual, simplemente que no tiene esas otras salidas. Y yo creo que es una muy buena opción, porque si ustedes se ponen a pensar, una FX3 está costando más o menos $3.800 más los lentes, más un poco de cosas. Y mucha gente tiene esa cámara para hacer videos, así como yo aquí estoy haciendo un video así en un estudio, sino, digamos, subutilizando esta cámara. Ahora, si tiene una FX30 que cuesta más o menos $2.000 y usted tiene que comprarle lentes a este aparato, póngale $1.000, $1.000 en lentes, sería ya una cámara de $3.000 con dos lentes o con un lente bueno, pero no le estoy contando ni siquiera el monitor, el cage y otras cositas que uno le compra a su cámara, ¿no? Y el rig y todo el tema que armarlo, todo eso
créame que pasa por 3500 para arriba, arrancando con una FX30. Y esta cámara es un sensor de 1 pulgada retroiluminado, cosa deliciosa. Esta vaina en baja luz responde, pero al dedillo. No, yo estoy emocionado y creo que para mí, concluyendo, Sony acaba de romper el mercado para el 2025 y va a poner estas cámaras de moda porque ellos hicieron un lanzamiento calladito, no mucha gente se dio cuenta, no hicieron gran pompa para ver qué pasaba y la gente empezó a reaccionar a esta cámara porque créanme que wow, son cámaras muy versátiles y muy poderosas. Y son para, no necesita usted ser profesional para manejar esta vaina. Usted pone automático y sale para pintura. Usted salga a grabar lo que quiera. Ya el tema de ponerse que sí, que el filtro ND, que cambiémosle, que el sol, que la luna, que no sé cuál es, que la cámara lenta, que nada de esas vainas. Usted póngase en automático y esa cámara hace bellezas. Pues mis Saiyajines, eso era lo que les quería mostrar. Las hermosas cámaras nuevas de Sony, la PWXWZ200 y la NX800. Váyase por la NX800 y usted va a ser una persona feliz. Ay Dios mío, cada que veo una cámara digo, yo quiero esta cámara. Yo quiero esta cámara. Y ¿cambiaría mi FX30 por esta cámara? Bueno, esta cámara no es para blogueros. O sea, esta cámara para uno llevarla, no, podría ser un bloguero. O sea, es el único pegue que no puedes hacer. Bueno, a menos de que la pongas, te alejes un poquitico y hables, pero así de que cámara en mano no. Sería el único pegue. Pero yo la cambiaría por mi FX30, sí. Sí. Yo la cambiaría. No, tengo la duda. Bueno, no sé, voy a pensarlo, pero esta cámara me gusta. Me gusta. Y bueno, ustedes me dirán qué piensan ahí en los comentarios. Disculpen esta voz de tarro, estamos hablando de una enfermedad muy berraca. Dios mío, dos semanas llenas de fiebre y mocos, no se lo deseo a nadie. Y esto se va acabando. Saiyajines, tengo muchos videos nuevos que he pensado y vamos a ponerlos más adelante y los vamos a grabar. Hasta aquí este video. Si te gustó, pues dale un like y te invito para que te suscribas a este canal donde hago este tipo de videos. No siendo más, mis Saiyajines, y con esta voz con esta tos, nos vemos en el próximo video. Chao. A cámara bella.